Bueno, el Señor le bendiga, mi hermano. He tenido una semana un poco cargadita y he llegado un poco cansado y no he tenido mucho tiempo de hacer videos, pero he intentado hacer un video con relación a Israel y a un tema que se ha movido mucho en estos días en relación a la teología del reemplazo, se le llama, como muchos intentan hacer ver que Israel ya no es la descendencia física de, de, de patriarca Abraham, Isaac y Jacob, sino que es la iglesia. Entonces también algunos dentro del pueblo evangélico, pues están en cierta medida poniendo en duda y hablando eh, acerca de teorías conspiranoicas con relación a la creación de la nación de Israel en el 1948 y la vuelta de Israel a ser una nación. Entonces, quería simplemente abordar algunos, quizás compartir algunos temas, algunas imágenes, algunos mapas que podamos entender todo el trayecto de Israel en el menor tiempo posible. Es para mucho más, pero no tenemos el tiempo suficiente para hacerlo. Y bueno, Israel, todos sabemos que es el nombre que Dios le da a Jacob después de aquel encuentro que tuvo con él, donde Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Israel luego de él nacen los 12 patriarcas que iban a tomar el nombre de las 12 tribus de Israel. De José saldrían 2 tribus, Efraín y Manasés. Y este pueblo había tenido una promesa de parte de Dios para Abraham, Isaac y Jacob, que le daría la tierra de Canaán. Cuando ellos, a través de Moisés, son sacados de Egipto y llevados hasta el Jordán, aquellos 40 años que estuvieron vagando en el desierto, luego Moisés delega su autoridad y Dios escoge a Josué para que le dé continuidad a la promesa. Y Josué con toda una nueva generación entraron a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, y conquistaron la gran parte de ella. No la conquistaron toda, dejaron algunos pueblos que luego fueron azotes para ellos, pero la mayoría la conquistaron. ¿Qué pasó? Luego de esto, el pueblo fue juzgado y gobernado por jueces. Un día en el tiempo de Samuel, el pueblo pidió rey y Dios escogió a Saúl. Todos sabemos la historia de Saúl, cómo terminó. Luego Dios escoge a David y a su descendencia vino Salomón. Luego del hijo de Salomón, llamado Roboam, que tomó su reinado. Y en el reinado de Roboam se dividió la nación de Israel. Cuando hablamos sobre la división del reino, fue que se dividió el reino en 2. Para aquí el mapa. Aquí tenemos, por ejemplo, uno de los mapas. Este mapa nos muestra cómo el reino se dividió en 2. En la parte del norte quedaron 10 tribus y en la parte del sur quedaron 2. Y más o menos se puede ver otra imagen del mapa de Israel, cómo se dividió. La parte roja quedó la tribu de Judá y otra más, y encima quedaron 10 tribus. ¿Amén? La capital de Israel, la parte de arriba en Samaria, y la capital del reino de Judá en Jerusalén. Ahora bien, ¿qué pasa? Que estas 2 naciones o esta nación dividida ahora tenían 2 reinos diferentes, reyes diferentes. El reino del sur, del de Judá, siguió continuamente la descendencia de David siendo reyes, y en el reino del norte fue atroz todo lo que aconteció también, porque no hubo una línea y una descendencia, sino que hubieron muchos reyes de diferentes tipos de familias que ocuparon el reino. Por el pecado de Israel llega un momento en que Dios manda al ejército de Asiria, y cuando ellos empiezan llega un momento que empiezan a pecar contra Dios y Dios les
busca y les envía profetas para que se arrepintieran, pero el pueblo no se arrepintió ni se volvió a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Dios envió el ejército de los asirios para que fueran deportados y fueran llevados a otra tierra. Ya Dios estaba tan cansado y había tanto pecado en aquella tierra que Dios envió aquel ejército de Asiria para castigar a su propio pueblo y sacarlo de sus tierras. Entonces, el rey de Asiria se llevó cautivo al reino del norte hacia muchos de las ciudades del imperio asirio en aquel tiempo. Aquí le voy a buscar una aquí podemos ver en esta imagen cómo fueron deportados y llevados a Asiria por el rey de Asiria en aquel tiempo, que era el imperio que estaba dominando toda aquella. Bien, ¿qué pasó? Que aún habiendo Dios deportado a Asiria, a las tribus del norte, resulta que las tribus del sur tampoco aprendieron la lección y pecaron, pero tuvieron muy buenos reyes, como el caso de Ezequías, Josías y otros más. Resulta que el pueblo siguió adorando a dioses y los reyes se siguieron desviando de Dios, y llega un momento en que Dios también entrega el reino de Judá para que fueran llevados cautivos a Babilonia. Entonces podemos ver en esta imagen cómo Dios entrega, y este es parte del recorrido, pudiera ser parte del recorrido por el cual llevaron al exilio a las 10 tribus a las 2 tribus que quedaban en el reino del sur hasta Babilonia en los tiempos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Ahora bien, 70 años más tarde de esta deportación, Dios había hablado a través del profeta Jeremías que en 70 años iba Dios a regresar a su pueblo, como vimos en el video pasado, como cuando los medios y los persas en el tiempo de Ciro, pues da la orden para que el pueblo de Dios pudiera regresar a Jerusalén, a retomar las ciudades y reconstruir el templo y reconstruir. Luego viene el tiempo de Nehemías, donde Nehemías viene después de Esdras, que están reconstruyendo el templo y ayuda en la reconstrucción de los muros y toda aquella historia preciosa. ¿Qué sucede? Que el pueblo vinieron de todas esas tribus que habían sido dispersadas y llevadas cautivas a otro pueblo. Imagínense que los arrancaron, los desarraigaron, los sacaron de raíz desde sus propias tierras y la llevaron a otras naciones, con otras culturas, con otras religiones, con otros modos de vida. Y allí los judíos tuvieron que adaptarse en cierta medida a esas culturas, pero tratando de no perder su esencia. Amén. Entonces uno puede entender también cómo mientras que estaban en Jerusalén y en aquellas tribus, el culto estaba centrado en el templo generalmente, que era el lugar donde se adoraba a Dios, donde se ofrecían los sacrificios. Pero al templo ser destruido y llevado cautivos a Babilonia, entonces sucede que la base y el fundamento de su fe estaba en la palabra y en el Dios de la palabra, porque ya no tenían templo. Entonces tenían solamente una esperanza de algún día poder reconstruir el templo. Hubieron profetas que profetizaron, como Ageo y otros más, sobre la reconstrucción y animaron al pueblo en el tiempo de la reconstrucción del templo y todo esto. Pero el pueblo se basó en esos tiempos, en esos 70 años, solamente en la palabra y en el Dios de la palabra, no en el templo, porque el templo había sido destruido. Pero los 70 años regresa una parte del pueblo, no todo el pueblo, hubo una gran parte que regresó de todas las tribus. Vemos en el libro de Nehemías y de Esdras cómo se mencionan que hay integrantes de todas las tribus de Israel que regresaron, pero la gran mayoría de las personas se quedaron en aquellos pueblos
donde estaban las personas mayores y otras más, se quedaron muchas allá. Regresaron una parte, reconstruyeron Jerusalén y vemos ya en el tiempo de Jesús como toda la nación de Israel ahora bajo el imperio romano estaba ya organizado, tenía su culto, habían podido reconstruir su templo, habían reactivado todo el servicio litúrgico en el templo. Viene Cristo, lo crucifican, resucita. Y en el año 70 después de Cristo aproximadamente hubo un incidente en Jerusalén. Los romanos destruyen el templo, expulsan a los judíos y hubo un acontecimiento muy peculiar que sucede eh, en, en los años más del 100 después de Cristo, a ver si lo exacto, en los años 132 al 135 después de Cristo, hubo una revuelta, la revuelta se le llamó de Bar Kasba, porque era liderada por un hombre llamado Simón Bar Kasba. Y entonces este hombre lideró esta revuelta, fueron vencidos los judíos y a partir de este momento no le permitieron regresar más a Jerusalén ni entrar a Jerusalén. Los judíos fueron dispersados nuevamente por todo el mundo. Es triste, mi hermano, cuando uno logra ver, a veces encuentro la imagen de toda la deportación y de todos los movimientos que a través de la historia es increíble todo lo que aconteció y todo lo que ha pasado el pueblo de Dios. Es increíble, hermano, de verdad, es increíble. Miren acá, miren esta imagen. Esta imagen es demoledora. Miren qué triste cómo en estos 1900 años aproximadamente, todo lo que pasó el pueblo de Israel y de todos los lugares donde fue expulsado, de todos los lugares donde fue echado, fue increíble, increíble y triste. Todas las matanzas, holocaustos, muertes en el que se vio reflejado el odio contra la descendencia de Israel. Ahora bien, todo sucede y llega luego, sabemos que luego de la Segunda Guerra Mundial, donde Hitler se hizo lo que se le llama el holocausto contra los judíos, donde cientos de miles, millones murieron. Allí, luego que Hitler fue vencido, pasó algo. Y es que en el 1947, quiero enseñarles, en el 1947, el 29 de noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reunida en Nueva York, aprobó la resolución 181. ¿Okay? La resolución 181, cual recomendaba un plan de partición para resolver el conflicto entre judíos y árabes en la región de Palestina, que se encontraba en ese momento bajo administración británica. El plan de la ONU proponía dividir la parte occidental del mandato en dos estados, uno judío y otro árabe, un área que incluía Jerusalén y Belén bajo control internacional. Ahora bien, ¿qué pasó? Pasó que en el 47, en noviembre, se crea esta resolución, pero Israel en el 14 de mayo de 1948 declara la independencia del Estado de Israel y vuelve a nacer la nación judía nuevamente. Esto ha traído al pasar de los años mucho conflicto. A los pocos días de la declaración de Israel como nación, como Estado, pues los países árabes que les rodeaban le atacaron, hicieron la guerra, perdieron y así ha pasado un montón de tragedias y cosas hasta el día. Bien, esto es un modo de resumen para mirar
algo que ha acontecido en varias ocasiones con el pueblo de Israel, que ha ido a la diáspora y ha regresado a su tierra. Ahora bien, la teoría del reemplazo nos dice como la iglesia ahora es el pueblo de Dios, ya Israel dejó de tener promesas y profecías para él y ahora todo se cumple para la iglesia, que nosotros ahora somos el Israel, ya que el Israel no existe más, ¿vale? ¿Qué sucede con esta idea? Que el Nuevo Testamento nos sigue mencionando a Israel como un ente diferente a la iglesia, no como una misma cosa. Y aunque verdaderamente Dios de los dos pueblos, tanto de Israel como de los gentiles, hizo un solo pueblo, la iglesia de Jesucristo, la iglesia no suplanta a Israel para ser ahora Israel y los descendientes físicos de Israel dejar de ser Israel como nación, no como iglesia. La iglesia es todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo y nace de nuevo. Esta es la iglesia. ¿Ven? Pero cuando uno ve la terminología que los apóstoles escribieron y dejaron plasmada en el Nuevo Testamento, no nos da en ninguna manera señal alguna de que Israel dejó de ser Israel para ser ahora la iglesia de Israel. Por ejemplo, podemos ver en Hechos capítulo 2, nos dice lo siguiente: varones israelitas. Esto aquí, en Pentecostés, fíjese cómo Pedro llama a sus coterráneos, varones israelitas. Eran israelitas, era el pueblo de Israel. Oíd estas palabras y empieza allí a predicarle de forma extraordinaria, lleno del Espíritu Santo. Vemos a Pedro dando aquel mensaje poderoso. En Hechos 3, cuando la sanidad del cojo en la puerta del templo de la Hermosa, dice Pedro: y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas. Nuevamente, Pedro no le quita a los descendientes de Israel la descripción o el adjetivo de ser descendientes de Israel. Todo lo contrario, le dice que son israelitas. No les dice que son, ustedes ahora no son israelitas, nosotros somos el pueblo de Dios, nosotros somos israelitas. No, ustedes son israelitas. ¿Okay? Ahora podemos ver también en el mismo hecho, vemos a Pablo en el capítulo 13, el verso 16, en la sinagoga, cuando él le dice a los que están allí escuchándole. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dice: varones israelitas. Nuevamente vemos a Pablo como la descripción y el adjetivo que usa para referirse a los que le rodeaban eran israelitas. Vemos a Romanos capítulo 9, dice de esta manera también, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas, que son israelitas. Es claro para Pablo, Pablo no tiene duda alguna. Lo vemos también en el capítulo 10, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. ¿Qué Israel? La descendencia de Jacob. Los que no eran salvos, aquellos que eran descendientes de Israel, igual que Pablo. Pablo era de Benjamín, de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Como Pablo les dice: mi oración a Dios por Israel. Fíjese el término que una vez tras otra el Nuevo Testamento se refiere a Israel. También en el capítulo 10 de Romanos, en el verso, en el capítulo 11 de Romanos, en el verso 1 dice: por tanto, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Fíjese como Pablo, aún sabiendo que la iglesia es el pueblo de Dios, se refiere a Israel como el pueblo de Dios. Dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Dice: de ninguna manera. Sí, qué lindo es poder ver, mi hermano, cómo
Pablo en ninguna manera intenta suplantar a la iglesia por Israel, ni tampoco desechar a Israel como decir, bueno, ya Israel pasó, ya no hay más nada que buscar a Israel. Fíjense qué lindo lo que dice. Por tanto, pregunto, decía Pablo, pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bendito sea el Señor. Y en Romanos 11:25 también habla sobre esta tremenda verdad que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es tremendo. Podemos nosotros ver cómo Pablo le llama pueblo, Dios le llama israelita, Israel, y que no hay nada de malo ni negativo, mis hermanos, en nosotros llamar a la nación que hoy conocemos de Israel como el Israel. ¿Significa esto que todo lo que esté en Israel o todo lo que haga el Israel actual está bien? Por supuesto que no. Hay cosas reprobables, claro que sí. Incluso en la etapa bíblica, las cosas que Israel hizo no siempre estuvieron bien. Muchas veces el propio Dios recriminó a Israel y corrigió a Israel y envió juicios a Israel por su comportamiento, porque se apartaron de Dios en varias ocasiones. ¿Significa que tú tengas que apoyar todo lo que hay en Israel? No, pero tampoco tiene que ver o tampoco es justificable que nosotros estemos tratando de restarle importancia o cambiarle el nombre o el significado del término bíblico para la nación de Israel. Significa que la mayoría de los israelitas, como acabamos de leer, están endurecidos en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles, el número de los gentiles que han de ser salvos. Luego Israel será salvo. Hay cosas que nosotros como cristianos vamos a aprobar y otras que no, porque nuestro fundamento es Cristo y la palabra. Y hay cosas que el Israel como nación puede estar haciendo mal y nosotros no podemos en ninguna manera apoyarlo porque lo haga Israel. Ahora bien, ¿ha sido suplantado Israel por la iglesia? No. Dios tiene promesas, mi hermano. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, si mal no recuerdo, déjame ver si lo logro encontrar. 7:4. Miren lo que dice. Y oí el número de los señalados. 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aún en el tiempo del fin, esos 144,000, 12,000 de cada tribu que no han conocido de mujer, saldrán 12,000 de cada una de las tribus de los hijos de Israel. Amados, el tiempo del fin se acerca. Sabemos que Israel sufrirá y tendrá dolores de parto. Sabremos que las naciones se unirán contra ella para pelear contra ella y destruirla. Sabemos que todo lo que está escrito se tiene que cumplir. Sabemos que se va a restaurar el culto. Sabemos que todo esto se va a llegar a ser, mis hermanos. Nada de esto es nuevo para nosotros. La Biblia nos enseña que debemos de tener precaución y cuidado de los tiempos del fin, porque los tiempos van a ser malos, al punto de que muchos serían engañados. Israel, como nación, el Israel que conocemos hoy en Medio Oriente, debemos orar por ellos, para que Dios les dé paz, para que puedan alcanzar la paz con sus enemigos, pero principalmente para que puedan conocer a Cristo como su Salvador y para que puedan arrepentirse de sus pecados. Solo Cristo puede salvar. Jesús es el Mesías prometido. Ellos no lo han creído ni lo han encontrado aún. Muchos sí, otros no. La verdad es que necesita la nación de Israel a Jesús.
aceptarlo como su Mesías y como su Dios verdadero. Para nosotros que hemos creído, solo nos queda orar. Las cosas que veamos mal, hay que orar por ellos a Dios. Y las cosas, pero nunca dejar que el odio y el rencor pueda llenar nuestros corazones en contra de ellos. Recuerde, no es una nación cristiana. Israel no es una nación cristiana, es una nación donde hay cristianos y donde la gran mayoría no lo son ni han conocido a Cristo, pero que en el tiempo del fin va a haber un desenvolvimiento y va a haber un papel protagónico para esa nación en el mundo entero y en esa zona mucho más. Así que, mis amados, Señor les bendiga mucho. Espero que les haya podido ayudar en algo. Perdonen que me he extendido un poquitico, pero es un tema muy complicado y difícil a veces de poder explicar. Señor les bendiga mucho. Un abrazo para todos. Amén.